es ortodoxa griega, y se habló mucho de los armenios, y ese apellido tuyo, Giorgetto Bolián, viene de esa parte de Armenia, de religión cristiana, pero Armenia. Sí, así es, así. Muchos ortodoxos, muchos en Venezuela. Bueno, hay varios grupos, pero son pequeños, pues. Además termina allá porque los Arikian Son hijos de. son hijos Él de... es hijo porque del jardinero. recordamos que trajimos desde cuando yo era embajador en Kuwait 300 armenios perseguidos por los iraquíes, porque eran iraquíes que trabajaban en Kuwait y Kuwait los expulsaba. Y gracias a Sarikian y a otros armenios de Venezuela trajimos 300 armenios a tener aquí vida y democracia y posibilidades a pasar en el comercio. Y la mamá de Marcos también era una activista interesante De Marcos con el tema Cacique. de las mujeres, sí. Sí, sí, Impresionante, una luchadora. Hay una colonia armenia muy interesante que saludamos precisamente cuando hablamos Saludos. de Topolián. Así es, saludos a los paisanos. ¿Hablas un poquito armenio? Poquito, lo ¿No has ido entiendo. allá a Yerevan? No, no he ido. Armenia tiene una república y pasaporte. Sí, claro. ¿Puedes optar al pasaporte claro. armenio? Usted se acuerda que en el doctorado, cuando me dio clase, mi tesis en el de Derecho Constitucional y Justicia Penal Internacional me tocó la República de Armenia, correcto. Tienes que ir, vamos a ver si te invitan, hacemos los contactos para que vayas. Pero hay algo interesante que quería tocar esta tarde, que es la posibilidad de tener un movimiento social que no necesariamente sea político o politizado, sino que se dedique a hacer labor hacia los más necesitados. Cuéntame un poquito de eso, cómo nació y cómo se desarrolló. Bueno, nosotros en Clase Media Venezuela cumplimos ya 8 años. Es muy importante porque es un sitio que la gente piensa que no tiene necesidades, pero la clase media venezolana tiene necesidades porque, bueno, han tenido alguna serie de adversidades, familiares que de repente se fueron, dejaron a los adultos mayores aquí, vecinos que los cuidan y que los atienden. Nosotros, por ejemplo, en el Cafetal atendemos a 76 personas a través de las asociaciones de vecinos, llevándoles pues alimentos a adultos mayores que sus familiares, bueno, los dejaron. Y el venezolano siempre se caracteriza por ese espacio de fraternidad, solidaridad, buen vecino, buen hermano. Y así en algunos sitios donde tenemos 2, 3, 4 que hay que llevarles sus medicinas porque de repente tienen Alzheimer, o bueno, tienen algunas enfermedades degenerativas, sobre todo en lo que es el sector de Colinas de Bellomonte, que es un sector muy amplio y bueno, nada, a ellos de repente ya se les dificulta inclusive hasta hacer los mercados, bajar a hacer sus cosas naturales que hace una persona, pero a medida de la longevidad, pues es como que una situación que nosotros como vecinos nos hemos preocupado y nos organizamos en este tema de la clase media también con el tema del emprendimiento, las amas de casa, las personas, por ejemplo, hay muchas madres y representantes de los colegios que tienen mucho talento e ingenio, pero tienen que atender la casa a los muchachos y tal. Y de repente, pues, comenzamos con el tema de las artes y oficios desde sus hogares, cursos, también, bueno, el quehacer diario de los niños, por ejemplo, los niños que son deportistas, las madres que van para el fútbol, para el tenis, para el voleibol, o sea, ese es un mundo bien interesante y bueno, la organización Clase Media se encarga pues de fraternizar mucho con este espacio de padres y representantes para también poder articular algunas cosas que de repente desde la clase media la gente dice, no, es que ellos viven en un sector medio y no les hace falta nada. No, de repente les hace falta que haya un mantenimiento en una cancha para que los muchachos jueguen o de repente las aceras como por ejemplo el bulevar del Cafetal o en la parte de Santa Fe, que por los árboles de repente están un poco deterioradas. Bueno, nosotros hacemos cartas desde el movimiento a las organizaciones para que, o al Estado, al municipio, para que pues puedan solventarse estas situaciones y ellos tengan niveles de movilidad. ¿Qué te sirvió como motivación para crear este movimiento? Bueno, ¿dónde inspiraste? Bueno, primero ver a mis vecinos, que es mi segunda familia. Sí. Cuando yo veía a mis vecinos con algunas dificultades, bueno, nosotros comenzamos a entender y no podíamos dejarle ese problema así, como que no, que lo resuelva otro. Nosotros nos organizamos, un grupo de compañeros de clase, compañeras de clase, también gente que de repente hacíamos deporte juntos o cualquier cosa, y comenzamos a atender desde este movimiento social, que hoy ya es un movimiento social a nivel nacional. Clase Media Venezuela no es un movimiento municipal. Hay gente que dice, no, eso es municipal.
No, porque tenemos presencia en más de 14 estados del país, presencia más más de 50 municipios, en donde bueno, nosotros lo que hacemos es ese sentir de algunas personas que de repente no se sienten en un partido político o no se sienten en un espacio en donde, bueno, haya como que más disciplina. Esto es un espacio de, como de compartir, ¿no? De más de un compartir, y en ese compartir hacer como una tormenta de ideas, y bueno, nos dedicamos a hacer las cotidianidades, pero de manera organizada. Invitamos a los vecinos. La atención a las mascotas es algo que nos une demasiado. También tenemos un grupo que va a la iglesia, que es el grupo que están los domingos y hacen servicio. Bueno, tenemos también algunas comidas que vamos a comenzar a hacer en estos días, porque bueno, ya estamos en Cuaresma y vamos a tener una atención también a nuestros vecinos con relación ¿Cómo a eso. hacer para acercarse a ustedes? ¿Dónde ir? Las redes sociales, el teléfono. El correo. Bueno, nos pueden seguir por @clasemediavenezuela o @georgetetop. También nos pueden escribir por el 0414-260-2000, solo mensajes. Y nosotros tenemos algunos equipos que son de la Juventud Voluntaria, que quiero saludar a la Juventud de Clase Media, que ha hecho un trabajo maravilloso. Cada quien en sus actividades, con su talento, su ingenio. Este equipo de la juventud es súper interesante y bueno, quiero saludarlos también en este mes que es de ellos. El invitado anterior es especialista en inteligencia artificial y me decía, en la parte social lo que puede ayudar, darle mi teléfono para que pongan también recursos de la inteligencia artificial. Hoy en día, sobre todo, atención a la tercera edad, por ejemplo. Sí. Mira, la gente hoy, hay gente que dice, no, que hay gente que está en contra del celular, otros a favor, pero para los adultos mayores es una compañía. Para los adultos mayores es acercar a un familiar que no está, es también comenzar a leer libros que ya no puede ir para una biblioteca, el tema audiovisual, escuchar o tener un espacio de entretenimiento, de risa, de nutrir el intelecto, bueno, tantas cosas. Entonces, eso es bien interesante también, el manejo de las nuevas tecnologías, que bueno, que hacia allá va el mundo y tenemos que compensarlo. Uno no va a sustituir a la otra, pero sí hay que compensar esa convivencia tecnológica. La clase media no significa que solamente para la clase media. No, hay sectores para todo el populares mundo. muy pobres o altos, muy ricos, que necesitan también del esparcimiento, del diálogo, de reunión. Pero con relación al tema de la clase media, no, la clase media es una percepción de persona, porque, por ejemplo, en el país se desarrolló la misión vivienda. Hubo un sistema de movilidad social, el segundo gran periodo de movilidad social lo dio el gobierno del presidente Chávez. Y ahí hubo viviendas, la gente pudo conocer otros países, e igualmente también el sistema educativo, o sea, se radicó el analfabetismo, y ya cuando tú tienes ese nivel, a pesar de que tú vivas en un sector de la misión vivienda, y eres profesional y tienes tu trabajo y tienes una serie de cualidades, que es lo que califica la clase media, pues no es por el sitio donde estés, sino por tu condición. Inclusive en China tengo entendido que hay un ascenso de casi 550 millones de habitantes hacia este espacio de la clase media. Fíjate que no solamente es signo político, ideológico, porque están los soviets rusos o los comunidades chinas, pero también en Israel, los kibbutz, son sociedades donde hay, para los que más necesitan, atención plena. Ahora, en tu caso, ¿cómo reacciona el gobierno y sobre todo la empresa privada, que son los que pueden ayudar? Bueno, nosotros tenemos un voluntariado que realmente, cuando nosotros, por ejemplo, en las Navidades, queremos arreglar un sitio, bueno, nosotros vamos, pedimos que de repente, miren, dónennos estas cajas, vamos a hacer esto con materiales de reciclaje, a veces la basura de unos es la riqueza de otros, y la gente también comienza a desarrollar su arte y su talento y colocarlo en los espacios. Hicimos arbolitos, los pesebres, por ejemplo, en esos espacios, ¿no? Porque hay que buscar también una parte cultural y de entretener. ¿La empresa privada es sensible a esto? Sí, la empresa privada colabora muchísimo, inclusive para el tema de cuando nosotros necesitamos dar unos talleres, unos foros, así sea pequeño o grande, de repente, bueno, nos colaboran con el espacio, los vecinos de repente si nos dan algunas cositas hacemos para el compartir, también cuando tenemos los operativos de las mascotas, igualmente, pues ahí sí viene toda la comunidad. O sea, yo creo que algo que une mucho es el tema
de la relación con este espacio de los animales de compañía. Contigo se pueden hablar horas, pero tenemos tiempo con toda en televisión. La próxima vez que vengas vamos a hablar de discapacidad, porque es interesante atender a este sector que lo tiene muy abandonado la empresa, el Estado. Bueno, fíjate, hay una ley muy importante que es la ley para personas con discapacidad que establece que el 5% de tus trabajadores, pues, que estén calificados por el CONADE. ¿En eso? Claro, cómo no, nosotros trabajamos con ese tema en el año 2006, donde se caracterizaron casi 266,000 ciudadanos con discapacidades, bien sean adquiridas por la vía genética o adquiridas por un accidente o un caso fortuito o un tema también biológico. Es un tema muy bonito, pero vamos a preguntar más la próxima semana o dentro de 2 semanas que puedes venir a entrar a fondo, porque eso es importantísimo. El 10% según la Banca Mundial son discapacitados o somos discapacitados en algo. Y muchas veces, como tú decías, física o de nacimiento, hay que darles protección, igualarlos a los ciudadanos, y ustedes tienen una gran labor. Bueno, en este periodo se ha hecho un esfuerzo muy importante para la atención de las personas con discapacidad, y no solo la atención, sino la apertura dentro de la sociedad laboral, de ese espacio de la sociedad civil organizada, que, por ejemplo, antes una persona con discapacidad la dejabas en tu casa, pero ahora no, ahorita los llevamos a los parques, tienen salones, colegios especiales, o sea, espacios donde pues se puede compartir en familia. Bueno, vamos por el buen camino y seguiremos por el buen camino. Creo que el país tiene tantos recursos y tantas posibilidades y se abren nuevas oportunidades, así que muchísimas gracias a Yoreto Polián, y seguimos ahora con un especialista en Rusia, un venezolano que habla ruso, profesor de ruso, y que además está haciendo también los cursos de posgrado con nosotros. Ya